Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News. En la actualidad, esta noche en Palestina la agresión sionista contra Gaza se prosigue por tercer día consecutivo, dejando a varios muertos y numerosos heridos. Argelia condena el ataque perpetrado en la ciudad tunecina de Djerba y expresa su rechazo a toda forma de terrorismo. En Turquía, el candidato a la presidencia turca Muharrem İnce anuncia la retirada de su candidatura de la carrera. Hola de nuevo. Abrimos nuestro diario de esta noche con la situación en Palestina. 2 palestinos han caído en mártires y otros han resultado heridos esta tarde en un ataque con cohetes sionistas contra el barrio de Shujaiya, al este del enclave palestino. Los aviones de ocupación también atacaron varios sitios agrícolas, terrenos y una planta industrial en distintas partes de la Franja de Gaza, causando destrucción. Las fuerzas de ocupación israelíes continúan su escalada de violencia contra la Franja de Gaza por tercer día consecutivo, con un nuevo balance que se eleva a 29 muertos después de que 3 palestinos cayeron en mártires esta madrugada. Belkacem Faida y Shawish. 3 palestinos cayeron en mártires tras un bombardeo aéreo contra un apartamento residencial en la localidad de Khan Younes, en el sur de la Franja de Gaza. Los ataques sionistas perpetrados brutalmente contra los civiles palestinos y personas inocentes, la mayoría de ellas mujeres y niños indefensos, han causado 29 muertos en este enclave palestino desde el martes, según las autoridades palestinas. El Ministerio Palestino de Asuntos Exteriores condenó enérgicamente la agresión sionista contra Gaza, denunciando las posturas de algunos estados sesgados de la entidad sionista. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados deplora las actitudes de algunos estados que otorgan implícita o indirectamente el derecho de la potencia ocupante a llevar a cabo su agresión arbitraria contra nuestro pueblo en general y la Franja de Gaza en particular, como resultado de lo cual ciudadanos civiles desarmados, incluyendo mujeres y niños, han sido asesinados. Por su parte, el embajador palestino ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, hizo un llamamiento al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional para que asumieran su responsabilidad y brindaran protección al pueblo palestino. Hemos celebrado una reunión con la presidenta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el mes de mayo para ponerla al corriente de los últimos acontecimientos relativos a la agresión israelí contra Gaza. 13 palestinos fueron asesinados de manera cobarde en 20 segundos, incluidos 10 niños y mujeres que dormían en sus hogares de Gaza. El Consejo de Seguridad tiene que condenarlos y declarar quiénes planearon estos crímenes en la parte israelí y deben rendir cuentas y pagar por sus crímenes. Ayer pedimos que el Consejo de Seguridad asumiera la responsabilidad y se reuniera en sesión privada para debatir la situación. Ante la violencia incesante, la resistencia palestina advirtió a la ocupación israelí sobre su política de bombardeo contra viviendas palestinas y prometió réplicas. Y siempre en Palestina, el 11 de mayo coincide con el asesinato sionista de la periodista palestina del canal informativo Al Jazeera. El año pasado, cuando cubría una redada israelí en Jenin, se trata pues de una gran periodista, un crimen que suscitó una rabia generalizada y una condena de organizaciones de medios de comunicación internacionales que siguen pidiendo investigaciones de su asesinato ante los tribunales internacionales. En Argelia, el presidente Abdelmadjid Tebboune recibió hoy la invitación del rey Salman de Arabia Saudí para tomar parte en la 32ª sesión de la cumbre de la Liga de Estados Árabes, que se celebrará el 19 del corriente en Arabia Saudita. La próxima cumbre árabe sucederá así a la última e histórica cumbre que acogió Argelia en noviembre pasado.
En otro capítulo, el ministro de Energía y Minas, Mohamed Arkab, transmitió el jueves en Kampala durante una audiencia que le concedió el presidente de la República de Uganda, Yoweri Museveni, las condolencias del presidente de la República, Ahmed Tebboune, tras el reciente o las recientes inundaciones en Uganda. Ahora, en la vecina Túnez, Argelia denunció lo que calificó de acto delictivo accidental tras un tiroteo ocurrido anteayer martes en la ciudad de Djerba, en Túnez, que se cobró la vida de 4 personas, entre ellas 2 miembros de la seguridad y numerosos heridos. Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia afirmó que Argelia expresa su plena solidaridad con el gobierno y el pueblo tunecino y su adhesión permanente a la seguridad y protección de la hermana Túnez, y renueva su condena y rechazo categórico a todas formas de violencia, cualquiera que sea su justificación. Argelia también expresó su sincero pésame a las familias afligidas. Túnez siempre, el presidente tunecino Kais Saied indicó que su país se mantuvo a salvo después del ataque del 9 de mayo a la sinagoga Riba, que dejó 5 muertos y el agresor asesinado a tiros. El jefe de Estado denunció un ataque criminal y cobarde, asegurando al pueblo tunecino y al mundo entero que Túnez permanecerá a salvo a pesar de este tipo de intentos de perturbar su estabilidad. Veamos su declaración. En esta ocasión quisiera tranquilizar al pueblo tunecino, al igual que el mundo entero, sobre el hecho de que Túnez permanecerá seguro, pese a que los criminales intenten perjudicar su estabilidad, y obraremos por preservar la seguridad y la estabilidad en la sociedad. En la contienda saharaui, el presidente de la República Árabe Saharaui, Brahim Ghali, efectúa a partir de hoy una visita de Estado a Uganda por invitación del presidente ugandés Yoweri Museveni. La visita de 2 días permitirá de abordar las relaciones bilaterales entre ambos países y los últimos desarrollos en la cuestión saharaui y temas de interés mutuo. En lo referente al conflicto en Sudán, la alarmante situación en ese país estuvo al origen hoy de un llamamiento de la ONU a la comunidad internacional para que presione a los bandos enfrentados para resolver el conflicto y poner fin a la violencia sin sentido. Merim Labri. En una sesión de emergencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk instó a todos los estados con influencia en la región a incentivar por todos los medios posibles a una resolución de la crisis. Condeno enérgicamente esta violencia gratuita en la que ambas partes han despreciado el derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. El máximo órgano de derechos humanos de la ONU aprobó por un estrecho margen una resolución que refuerza la vigilancia y documentación de los abusos en Sudán, pese a la vehemente oposición de Jartum. Creo que es un día importante para que el Consejo de Derechos Humanos muestre su apoyo a la paz, los derechos humanos y el derecho internacional, y es un voto por la paz, un voto por el derecho internacional humanitario, un voto por los derechos humanos y un voto por el pueblo de Sudán, que es víctima de un conflicto totalmente innecesario. Entre tanto, los sudaneses continúan siendo atrapados por la violencia y la falta de alimentos y medicamentos. Muchos de los hospitales del país, uno de los más pobres del mundo, han sido bombardeados, ocupados por beligerantes o se han quedado sin personal ni suministros. Desde el comienzo del conflicto, los hospitales privados y públicos no tienen servicios de obstetricia ni de pediatría. Una donación de la Asociación de Médicos Sudaneses Estadounidenses ha permitido que el hospital siga funcionando. Con este dinero hemos podido realizar 500 partos, tanto naturales como por cesárea, admitir a 80 niños. Ignorando la dantesca situación de los civiles, ambos beligerantes continuaron sus enfrentamientos.
A primeras horas de hoy, los residentes de Jartum y de otras ciudades fueron testigos de sobrevuelo de aviones de combate y fuertes combates entre ambos rivales. En Turquía y en previsión de la elección presidencial del domingo próximo, informamos hoy que el candidato Muharrem İnce declaró que se retiraba de la carrera electoral. La retirada de İnce podría dar nueva forma a los últimos días de campaña en lo que se considera la mayor prueba para Erdogan en sus 2 décadas de gobierno. Intenté ofrecer un nuevo canal a los votantes, pero fracasé. Cuando la oposición pierda las elecciones, nos echarán la culpa a nosotros. No les demos excusas. Quiero el voto de todas las cámaras para el Partido de la Patria, para la votación parlamentaria, pero me retiro de la candidatura presidencial. Gracias a todos. En lo referente a China ahora, Pekín ha criticado hoy la cumbre del G7 que comenzará el viernes en Japón, afirmando que las normas del grupo sirven a los intereses particulares de unos pocos países en lugar de a los intereses comunes de la comunidad internacional. 谈到国际规则，首先应当搞清楚。 El G7 pide a China que respete las normas internacionales, pero ella misma es la representante precisa de la violación y el incumplimiento de las normas internacionales en los últimos años. Estados Unidos se ha retirado de 17 organizaciones o acuerdos internacionales, entre ellos la UNESCO y el Acuerdo de París. Se ha dedicado a realizar escuchas indiscriminadas y a robar secretos en todo el mundo, incluso a sus aliados del G7. Ejerciendo una presión diplomática, una coerción económica y una intervención militar desenfrenadas. En Colombia, cientos de militares y policías retirados colombianos protestaron en el centro de Bogotá contra las políticas izquierdistas del presidente Gustavo Petro. Vestidos de camuflado y ondeando banderas colombianas, los manifestantes se congregaron en la Plaza de Bolívar de la capital con consignas variopintas sobre inseguridad, aumento del narcotráfico y el rechazo al primer gobierno de izquierda en la historia del país. Nos estamos manifestando el grupo de la Reserva Activa y Veteranos, dado que no estamos conformes con las actitudes del señor presidente Gustavo Petro. Estamos nosotros los civiles apoyando a las fuerzas militares, a muchos muchachos jóvenes, soldados que están perdiendo cada vez más sus derechos, que son muchachos que dieron su vida, su salud por la patria. Por lo de Argentina, el presidente Alberto Fernández acusó a la Corte Suprema de manipular los tiempos electorales luego de que el máximo tribunal suspendiera los comicios en 2 provincias donde se proyectaba un triunfo oficialista en una escalada del conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. Y para concluir, una crisis acumulada sobre otra obligó a más de 71 millones de personas a huir a su propio país el año pasado, un nuevo récord. En 2022, 71,1 millones de personas se registraron como desplazados internos, un aumento del 20% con respecto al año anterior, causado por los éxodos masivos tras la invasión en Ucrania, pero también las inundaciones catastróficas en Pakistán, según un informe conjunto del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno y el Consejo Noruego para los Refugiados. El número de nuevos desplazamientos ha aumentado a casi 61 millones de personas, algunas de las cuales se han visto obligadas a huir varias veces. Esto es un 60% más que en 2021. Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por la atención prestada. Un saludo.